Convicción Radio, siempre por la verdad. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. La constancia y el valor de los mártires vienen de Dios. Así se evidencia por la declaración de los mártires mismos, los cuales se mostraban contestes en afirmar que, sin el auxilio de Dios, no podrían soportar las torturas. Por eso se encomendaban a las oraciones de los fieles para obtener la gracia de salir victoriosos del combate. Aparte de esto, más de una vez se vio algunos que, confiando demasiado en sus propias fuerzas, se rindieron a la atrocidad de los tormentos. Los paganos confesaban la imposibilidad de que los mártires soportaran semejantes súplicas sin un auxilio especial de Dios. Por eso frecuentemente exclamaban: ¡qué grande es el Dios de los cristianos, puesto que da tal fuerza a sus adoradores! Finalmente, pruébanlo también los milagros innumerables obrados en favor de los mártires. Cuántas veces las fieras, en vez de hacerlos pedazos, se postraron a sus pies, las hogueras se apagaron y los instrumentos de tortura se quebraron. En muchos casos caminaron sobre carbones encendidos como sobre rosas. Por el influjo de su sola presencia, los templos paganos se derrumbaron. Los ídolos se rompieron y los mismos tiranos quedaron ora ciegos, ora paralíticos, ora muertos, a la vista de un pueblo entero que atribuía esos hechos prodigiosos a la magia, o que se convertía al cristianismo. Ante esos milagros públicos y perfectamente comprobados, es imposible poner en tela de juicio que el valor y la constancia de los mártires venían de Dios. Este argumento se funda no solamente en la constancia de los mártires de la Iglesia primitiva, sino que recibe una fuerza nueva del valor heroico de 10 y 8 o 20 millones de mártires que después del siglo III han muerto por la fe en diversas partes del mundo. Un valor tan extraordinario en tan enorme muchedumbre de mártires no se puede explicar por causas naturales. Hay que atribuirlo a la virtud divina, única que puede obrar tales maravillas en sus débiles criaturas. Fruto maravillosos del martirio. Los suplicios de los mártires fueron causa de la multiplicación maravillosa de los cristianos. Tenemos como testigo a Tertuliano, que increpa en esta forma a los gobernadores: sometednos a la tortura, atormentadnos, condenadnos, aplastadnos. Nuestro número aumenta siempre que nos sigáis. La sangre de los cristianos es semilla que produce más cristianos. Vuestra crueldad, refinadísima, no consigue otra cosa que aumentar nuestro número. Arnobios y Lactancio dicen lo mismo. Teodoreto añade la siguiente comparación: cuando el leñador corta los árboles de un bosque, los troncos producen más renuevos que los que hubieran brotado de las ramas cortadas. Del mismo modo, cuando mayor es el número de piadosas víctimas inmoladas por vosotros, tanto mayor es el número de los que abrazan la doctrina del Evangelio. Libanio, autor pagano, confiesa que el cristianismo había hecho grandes progresos por el martirio de sus fieles, y declara que fue esto lo que impidió a Juliano el apóstata renovar los edictos sangrientos publicados contra ellos en los siglos anteriores. Ahora bien, este hecho no puede ser efecto de una causa natural o humana. Es imposible que los hombres no se sientan retraídos de abrazar una religión que los expone a una muerte cierta y cruel, sino los impulsa a abrazarla una inspiración divina.
valor milagroso de los mártires es evidentemente una prueba irrefragable de la verdad del cristianismo y de su origen divino. Dios no puede servirse del milagro para animar a un fiel a perseverar en una religión falsa. El valor sobrenatural de los mártires, y por consiguiente la acción misma de Dios, ha fortalecido y acrecentado la religión cristiana, dándole millares de discípulos, arrastrados por el ejemplo de los mártires, a ver en el cristianismo una religión divina. Este efecto ha sido querido por Dios. Concluyamos, pues, que Dios mismo ha atestiguado la verdad del cristianismo y que ha confirmado así la realidad de los hechos sobrenaturales sobre los cuales reposa la evidencia de la religión cristiana. Frutos admirables producidos por la religión cristiana. ¿Los frutos de la religión cristiana son una prueba de su divinidad? Sí, porque el árbol se conoce por sus frutos, y como la religión de Jesucristo ha producido en todas partes frutos divinos, se sigue que es divina. Y a la verdad, la religión cristiana ha iluminado a los hombres, los ha mejorado, los ha hecho más felices. Ha iluminado a los hombres. La primera necesidad del hombre es conocer con facilidad y certeza su origen, su naturaleza, sus deberes, su destino, lo que debe esperar o temer después de esta vida. Y todo esto no puede saberlo sin conocer a Dios, que es su creador y último fin. Pues bien, mientras las demás filosofías y religiones dejan a los hombres sumidos en la ignorancia, solo el cristianismo da soluciones claras y precisas a todos los problemas que interesan a la humanidad. Un niño cristiano sabe más acerca de los problemas de la vida que todos los sabios de la antigüedad y que todos los filósofos modernos. La religión cristiana ha mejorado a los hombres. No solamente ha popularizado en el mundo las virtudes dictadas por la ley natural o prescritas por la ley de Moisés, sino que ha hecho brotar otras muchas virtudes superiores a la naturaleza humana, como la humildad, la castidad perfecta, la caridad, el amor a los enemigos, etc. Pues bien, todas las filosofías y religiones distintas de la cristiana fueron siempre impotentes para hacer practicar a los hombres estas virtudes superiores que prescribe el Evangelio. Hay, pues, en el cristianismo, un principio de vida sobrenatural, una fuerza divina. La religión cristiana ha hecho más felices a los hombres, ha hecho desaparecer las principales plagas del paganismo, la esclavitud, el despotismo de la autoridad paterna, la tiranía del Estado y la barbarie de las relaciones entre los pueblos. Por todas partes y siempre la religión cristiana mejora la suerte del individuo, regenera la familia, reforma la sociedad y favorece la fraternidad de los pueblos. Una religión que obra tales maravillas, superiores al poder humano, no puede venir del hombre. Los frutos divinos revelan una savia divina. Luego los beneficios del cristianismo prueban su divinidad. Habituados a vivir en un mundo saturado de ideas cristianas, atribuidos al progreso del espíritu humano, lo que hay de bueno en nuestros conocimientos, en nuestras costumbres, en nuestras leyes, en nuestra civilización, es una ilusión. Para caer en la cuenta de la verdad, basta considerar lo que era el mundo antes de la venida de Jesucristo, después de 4000 años de razón, de filosofía y de progreso humano. La religión cristiana ha iluminado a los hombres. Las verdades de la revelación primitiva se habían obscurecido en el curso de los siglos por causa de la ignorancia y de las pasiones. Doquiera, excepto en el pueblo judío, reinaban los errores más groseros acerca de las verdades que más interesa al hombre conocer
y que forman la base de su vida intelectual y moral. Una sola nación adoraba al verdadero Dios. Las otras se prosternaban ante los astros, las plantas, los animales y los ídolos de piedra o madera. La tierra no era más que un inmenso templo de ídolos. Pues bien, hoy en día, aún el pueblo mismo, si es cristiano, está perfectamente ilustrado sobre todos los problemas interesantes de la vida. La religión de Jesucristo ha hecho accesibles a todos, los mismos a ignorantes que a sabios, las verdades más sublimes respecto de nuestros deberes para con Dios Creador, para con nuestro prójimo y para con nosotros mismos. Interrogad al más sencillo de los campesinos, y lo encontraréis infinitamente más instruido que todos los sabios de Roma y de Grecia. Existe un librito que se hace aprender a los niños y sobre el cual se les interroga en la iglesia. Leed ese librito, pues es el Catecismo, y hallaréis en él una solución a todas las cuestiones, a todas sin excepción. Preguntad, cristiano, ¿de dónde viene la especie humana? Él lo sabe. ¿A dónde va? Él lo sabe. ¿De qué modo camina hacia su fin? Él lo sabe. Preguntad a ese pobre niño que no ha podido aún pensar en las grandes cuestiones relativas a su vida. ¿Para qué se halla en este mundo? Y lo será después de su muerte, y os dará una respuesta sublime. Preguntadle cómo ha sido creado el mundo y con qué fin. ¿Por qué Dios ha puesto en él animales y plantas? ¿Cómo ha sido poblada la tierra? Si lo ha sido por una sola familia o por varias. ¿Por qué los hombres hablan varios idiomas? ¿Por qué sufren? ¿Por qué luchan entre sí? ¿Y cómo terminará todo eso? Él lo sabe. Origen del mundo, origen de la especie, origen de las razas y unidad de la especie, destino del hombre en esta vida y en la otra, relaciones del hombre con Dios, deberes del hombre para con sus semejantes, derechos del hombre sobre la creación, él nada ignora. Y cuando sea grande, no vacilará tampoco respecto del derecho natural, del derecho político, del derecho de gentes, porque todo eso sale, todo eso emana con claridad y como de su propia fuente del cristianismo. He aquí lo que nosotros llamamos una gran religión. La reconocemos en esto, que no deja sin solución ninguno de los problemas que interesan a la humanidad. La religión cristiana ha mejorado a los hombres. Indudablemente, el hombre ha sido siempre capaz de distinguir entre el bien y el mal. Lleva escritos en el fondo de su conciencia los principales de la ley natural. Pero las pasiones, el orgullo, la avaricia, la sensualidad y la ignorancia religiosa habían alterado estas luces de la razón. De ahí que reinara en la sociedad pagana esa corrupción profunda, justificada por el ejemplo de las divinidades del Olimpo, personificación de todos los vicios. La religión cristiana reemplaza el culto de los ídolos por el culto del verdadero Dios. Desde su aparición, transforma las costumbres y produce una rica eflorescencia de las más heroicas virtudes. Esta transformación moral está atestiguada por los escritos paganos que se ven obligados a reconocer la inocencia de los cristianos, por los emperadores romanos que no pueden fundar sus edictos más que sobre la negativa de los cristianos a sacrificar a los ídolos, por los apologistas que se atreven a repetir a los príncipes, a los magistrados y al pueblo, sin temor de ser desmentidos, la frase de Tertuliano: se conoce a los cristianos por la pureza de su vida. La religión cristiana ha producido la eflorescencia de virtudes heroicas desconocidas para los paganos. Ella persuade a los grandes la humildad, a los orgullosos la modestia, a los ricos la beneficencia,
a los avaros la pobreza, a los voluptuosos la castidad, a los vengativos el perdón de los enemigos, a todos, en fin, la caridad, la penitencia, la abnegación y desprecio de sí mismo. El padre Lacordaire ha explicado y dilucidado este argumento en sus conferencias del año 1844 sobre las virtudes reservadas al cristianismo, la humildad, la castidad, la caridad, etc. Ahora bien, la religión de Jesucristo obró en escaso tiempo esta transformación moral y produjo la eflorescencia de estas virtudes, no solamente en un pequeño número de individuos, sino en numerosas muchedumbres. La práctica de estas virtudes forman el carácter distintivo de la sociedad cristiana. Estos efectos se producen, aún en nuestros días, en los pueblos salvajes, donde quiera que penetre la religión católica. Este cambio es el resultado no sólo de la fe y las verdades reveladas, sino también de las gracias interiores que Dios comunica a las almas. Fácil cosa es encomiar y admirar un plan de moral, pero se requiere el auxilio divino para ajustar la conducta a ese plan. Por eso, ninguna secta, ninguna doctrina, ningún sistema filosófico ha podido jamás triunfar de las pasiones y vicios arraigados en el corazón humano, ni suscitar virtudes heroicas como las virtudes cristianas. Los pocos sabios del paganismo no son comparables con la inmensa multitud de santos producidos por el cristianismo. Para todo hombre que reflexione, así como la creación demuestra la existencia de Dios, así también los frutos del cristianismo prueban su origen divino. Este argumento fue luminosamente tratado por todos los padres de la Iglesia. San Juan Crisóstomo demuestra a los paganos la divinidad de la religión cristiana por la maravillosa conversión del mundo. Sería, dice, una grande obra, o más bien, una prueba cierta del poder de Dios, el haber podido, aún con la ayuda y favor de los poderes humanos, apartar de la corrupción a algunos millares de hombres y haberlos hecho pasar de una licencia asquerosa a una vida austera y difícil. Pues bien, Jesucristo ha trasladado de la corrupción a una vida pura, de la avaricia al amor de la pobreza, de la cólera a la mansedumbre, de la envidia a la benevolencia, de la vida ancha y fácil a la vida estrecha y penosa. ¿Y a cuántos hombres ha persuadido esto? No a algunos centenares o millares, sino a una gran parte del género humano, y lo ha hecho mediante 12 apóstoles incultos e ignorantes, sin elocuencia, sin riqueza, desprovistos de todo auxilio humano. Y lo ha hecho cuando todas las potestades de este mundo se unían contra sus discípulos. La religión cristiana ha hecho más felices a los hombres. Ella ha hecho desaparecer las miserias vergonzosas del paganismo. La esclavitud. Antes de Jesucristo, las 12 terceras partes del género humano, privadas de sus derechos naturales, no eran más que un vil rebaño. El dueño podía, según sus caprichos, venderlos, azotarlos, torturarlos, matarlos. En el Imperio Romano, 150 millones de esclavos vivían enteramente sometidos al capricho de 10 millones de ciudadanos. La degradación de la familia. El padre era un tirano. La mujer estaba envilecida. Era la esclava de su esposo y no su compañera. La poligamia y el divorcio habían hecho del matrimonio un contrato ilusorio. El niño podía ser expuesto, vendido o muerto por su padre. La tiranía del Estado. El príncipe disponía a su arbitrio de la vida de los ciudadanos. Su capricho era la ley suprema. Los grandes se arrastraban a sus pies. El pueblo vegetaba en la pereza y en el libertinaje. Los pobres eran despreciados y abandonados a su triste suerte. La barbarie de las luchas entre los pueblos.
Las guerras terminaban siempre con la matanza o esclavitud de los vencidos. Ahora bien, el cristianismo operó poco a poco el mejoramiento social. Los esclavos son emancipados, no ciertamente por una brusca revolución social, sino por la influencia creciente de la doctrina cristiana. La religión declara que todos los hombres son iguales y que no hay distinción entre el esclavo y el libre. Amos y siervos, santificados por la misma fe, arrimados por una misma caridad, bien pronto viven una misma vida. La familia es renegada. El cristianismo, honrando a la mujer en la Virgen María, la declaró igual al hombre por el origen, los destinos, los deberes y la participación en las mismas gracias. La mujer recobra su influencia y el puesto que le corresponde en el hogar doméstico. La poligamia y el divorcio son abolidos. El matrimonio elevado a la dignidad de sacramento, es decir, de contrato santo y sagrado, y por consiguiente, inviolable. El niño se convierte en objeto de los más dulces cuidados. Para el cristiano que adora al niño Jesús del pesebre, el abandono y la muerte de los niños son crímenes imposibles. El Estado se convierte en una gran familia, en la que el jefe no gobierna sino en nombre de Dios y para bien de los súbditos, que le deben obediencia en todas las cosas justas como a Dios mismo. La sociedad pagana no se cuidaba de los desgraciados. La religión cristiana los toma bajo su poderosa protección, y a ella se deben los hospicios y todos los refugios abiertos a los sufrimientos físicos y morales. Las relaciones entre los pueblos se inspiran en el espíritu de fraternidad. El cristianismo crea el derecho de gentes, suaviza las relaciones internacionales, reglamenta las condiciones de la guerra y sustituye la justicia a la fuerza bruta. El cristianismo, pues, ha hecho a los hombres más felices. Cosa admirable, dice Montesquieu, la religión cristiana, que parece no tener más objeto que la felicidad de la otra vida, hace también nuestra felicidad en esta. Indudablemente, todas estas reformas bienhechoras no se llevaron a cabo sin esfuerzo. El cristianismo tuvo que luchar durante varios siglos contra el paganismo. Pero poco a poco, su fuerza moral hizo penetrar su doctrina en los corazones y en las inteligencias. Y bien pronto el cambio de las doctrinas trajo el cambio de las costumbres y de las leyes. Basta añadir a estos hechos incontestables algunas observaciones para hacer resaltar la fuerza de esta prueba. Esta transformación maravillosa y naturalmente imposible se ha realizado en todos los lugares donde se estableció el cristianismo. Naciones salvajes, ocultas, viejas o en formación, todas han experimentado el efecto de la doctrina evangélica y de la gracia celestial que la acompaña. Allá donde no ha penetrado el cristianismo, se han perpetuado y subsisten aún hoy día los mismos errores, la misma idolatría, la misma perversión moral. Esto tanto pasa en los pueblos salvajes como en los pueblos secuaces del budismo o del maometismo, etc. Ciertas religiones, regeneradas en otros tiempos por el cristianismo, han vuelto a caer en su degradación primitiva desde que han dejado de seguir las leyes cristianas. Por eso, se ha visto al África y al Asia volver a su antiguo estado de envilecimiento al abandonar la verdadera religión. En el seno mismo de las naciones todavía católicas, vemos todos los días que las inteligencias van retrocediendo hacia los errores antiguos, a medida que rechazan las enseñanzas del cristianismo, testigos los positivistas y los nacionalistas modernos. Tales son los hechos ciertos. El cristianismo ha civilizado al mundo pagano, gangrenado y podrido. Allí donde se ponen trabas a su nación, produce efectos eficacísimos y en gran manera saludables
Aún por lo que al interés temporal se refiere, así los individuos como en las familias y en las sociedades. Es una obra única, colosal, sobrehumana. Solo Dios pudo darle tal eficacia, y por lo mismo testifica de una manera permanente y sensible la divinidad de Jesucristo y de su religión. El positivista Tong se ve forzado a reconocer estos efectos del cristianismo. En la Revue des Deux Mondes del 1 de junio de 1892, escribía las siguientes palabras: hoy, después de 10 y 8 siglos, en ambos continentes, el cristianismo obra como en otra época en los artesanos de Galilea, y de la misma manera hasta subsistir el amor de sí mismo, el amor del prójimo. Ni su subsistencia ni su empleo han cambiado. Bajo una envoltura griega o católica, es todavía para 400 millones de criaturas humanas el órgano espiritual, el gran par de las alas indispensable para elevar al hombre por encima de sí mismo y por encima de su vida rastreira y de sus horizontes limitados, para conducirlo a través de la paciencia, de la resignación y de la esperanza hasta la serenidad, para llevarlo más allá de la templanza, de la pureza y de la bondad, hasta la abnegación y el sacrificio. Siempre y en todas partes durante 1800 años, tan pronto como estas salas se fatigan o quebrantan, las costumbres públicas y privadas se degradan. En Italia durante el Renacimiento, en Inglaterra bajo la Restauración, en Francia bajo la Convención y el Directorio, se ha visto al hombre hacerse pagano, como en el primer siglo, e inmediatamente se le ha visto como en los tiempos de Augusto y de Tiberio, es decir, voluptuoso y duro, abusando de los demás y de sí mismo. El egoísmo brutal y calculador volvió a prevalecer. La crueldad y la sensualidad se entronizan en los corazones, y la sociedad se convirtió en un degolladero y un prostíbulo. Cuando se ha dado este espectáculo y se ha visto de cerca, se puede valorar lo que ha aportado el cristianismo a nuestras sociedades modernas, lo que ha introducido de pudor, de dulzura y de humanidad, lo que ha mantenido de honradez, de buena fe y de justicia. Ni la razón filosófica, ni la cultura artística y literaria, ni siquiera el honor feudal, militar y caballeresco, ningún código, ninguna administración, ningún gobierno basta para suplirlo en este servicio. Nada hay fuera de él capaz de sostenernos en nuestra pendiente natural y de detener el deslizamiento insensible con que incesantemente y con todo su peso original, nuestra razón retrógrada hacia los bajos fondos. Tales son las confesiones del hombre que ha estudiado la historia a la luz de los hechos. Después de esto, ¿qué deberemos pensar de las mentiras de los masones que quieren destruir el cristianismo para implantar, dicen ellos, el progreso y la virtud? Su audacia solo puede equipararse a su hipocresía. Escuchemos otras palabras del académico Pablo Bourget. Ved una regla que yo he comprobado constantemente y que no admite excepciones. Donde quiera que el cristianismo está vivo, las costumbres se elevan. Donde quiera que languidece, decaen. El cristianismo es el árbol donde florecen las virtudes humanas, sin cuya práctica las sociedades están condenadas a perecer. Permitidme, si me hacéis hablar, que lo proclame bien alto. Se desmoraliza a Francia al arrancarle su fe. Descristianizándola se la asesina. No hay salvaguardia social fuera de las verdades del Decálogo. Tal fue la convicción de la Play. Tal fue también la de Tong. A ellos me uno yo.
Excelencia de la doctrina cristiana. ¿La excelencia de la doctrina cristiana prueba su divinidad? Sí, porque la sublimidad de sus dogmas, la pureza de su moral y la perfección de su culto manifiestan un origen divino. El dogma de la religión cristiana expone desde luego las verdades del orden natural. Nos da las nociones más claras y más elevadas acerca de Dios, del hombre y de su destino. No hay duda que la razón puede descubrir estas verdades, pero con menos claridad, perfección y certeza. El cristianismo propone luego a nuestra fe verdades sobrenaturales que la razón no puede alcanzar, pero que reconoce como razonables y luminosas desde el momento mismo que les son propuestas. Tales son los misterios de la Trinidad, de la encarnación, de la redención y de la gracia, maravilloso conjunto de verdades sublimes que nos revelan la vida íntima de Dios y el destino sobrenatural del hombre. La moral cristiana explica perfectamente toda la ley natural y le añade algunos preceptos positivos de gran importancia. Reglamenta todos los deberes del hombre para con Dios, para con el prójimo y para consigo mismo. Proscribe toda falta, incluso el mal pensamiento voluntario. Impone todas las virtudes y da consejos muy apropiados para llegar a la más alta perfección. El culto cristiano es, a la vez, el más sencillo y el más sublime, el más digno de Dios y el más conveniente al hombre. Es fácil de practicar en todos los pueblos y en todos los lugares. Ahora bien, una doctrina tan perfecta en su dogma, en su moral y en su culto, no puede venir sino de Dios. Durante 4000 años de asiduas indagaciones, los más grandes genios no consiguieron hallar una doctrina semejante. Luego el hombre que vino a enseñarla y a hacerla prevalecer en el mundo es más que un hombre, es Dios. La doctrina de Jesucristo se contiene en el Evangelio y los demás libros del Nuevo Testamento, y también se nos ha transmitido por la tradición. No se puede separar la enseñanza de los apóstoles de la enseñanza de su Maestro, cuyos intérpretes son. El dogma cristiano se compone de dos clases de verdades, unas ya conocidas, accesibles a la razón y enseñadas por la filosofía, otras enteramente nuevas e inesperadas. Las primeras constituyen el orden natural, las segundas el orden sobrenatural, al que el hombre no puede llegar por sí mismo. Las verdades fundamentales del orden natural, la existencia de Dios, su naturaleza, su perfección y la existencia del alma espiritual, libre e inmoral, habían sido enseñadas por la revelación primitiva y mejor explicadas después por la revelación mosaica. Pero debemos sobre todo la revelación cristiana las nociones más precisas acerca de Dios, de la vida futura, de la resurrección de los cuerpos, de la naturaleza y eternidad de las penas y de las recompensas. Jesucristo se complace en explicar el dogma de la providencia. Dios vela, nos dice, sobre todos los seres, aun sobre los pájaros. Él provee a todas las necesidades de sus criaturas, y ni un cabello cae de nuestra cabeza sin el permiso de nuestro Padre Celestial. Insiste también sobre la bondad y misericordia de Dios, esos dos atributos desconocidos de los paganos y poco comprendidos por los judíos. Para ellos, Dios era ante todo Jehová, el Señor, a quien hay que adorar y temer. Para los discípulos de Jesús, Él es principalmente el Padre, a quien hay que amar. Él es la bondad por esencia. Dios es amor. A las creencias de la religión natural, Jesucristo añade las verdades del orden sobrenatural. El hombre siente que, más allá de este mundo, existe una religión inmensa en que no puede penetrar la razón. Jesucristo satisface su sed de lo desconocido. Levanta el velo que cubre los misterios de la vida íntima de Dios y de amor al hombre.
revela al mundo los dogmas altísimos de la Santísima Trinidad, la encarnación, la redención, la vida sobrenatural de la gracia y la gloria eterna, que es su fruto. Para comunicar a los hombres esta gracia divina, fruto de sus méritos, funda la Iglesia, que la confiere mediante los sacramentos. Cada una de estas palabras encierra una novedad divina y crea un nuevo orden de creencias y de su vida. Estos misterios sorprendentes superan la razón humana sin contradecirla jamás. Después de 19 siglos, los sabios discuten aún acerca de estas verdades. Pueden hallarlas excesivamente sublimes para su orgullosa pretensión de quererlo comprender todo, pero no logran destruirlas. Los genios más grandes, Orígenes, Agustín, Tomás de Aquino, Pascal, etc., se inclinan ante la sublimidad de estas enseñanzas. Estos misterios arrojan viva luz sobre la naturaleza de Dios y sobre todo el destino eterno del hombre. ¿Por qué Jesucristo nos lo revela? Para manifestarnos el amor que Dios tiene al hombre, a quien eleva a la vida sobrenatural. Creer en este amor infinito de Dios es creer en el cristianismo. El credo cristiano no es más que la historia del amor que Dios no tiene. Y de igual modo, el decálogo debe ser la historia de nuestro amor a Dios. Santidad de la moral cristiana. La moral del Evangelio es la más perfecta que imaginarse puede. Los mismos impíos se ven forzados a reconocerlo. El código de Jesucristo comprende toda la ley natural, la cual explica y pone al alcance todos los espíritus. El ignorante lo halla sencillo y lo entiende. El sabio admira su fecundidad, su profundidad y lo ama. La moral cristiana es perfecta en los deberes que impone, en los motivos que propone para obligarnos a practicar esos deberes. Perfecta en los deberes que impone. Para con Dios, manda que se rinda un culto interno, externo y público de adoración, de amor, de confianza y de acción de gracias. Para con el prójimo, ordena que se observe con él una estricta justicia, que se le ame con claridad eficaz y universal que se extienda hasta a los mismos enemigos. Para con la sociedad, mantiene la paz en las familias, el amor mutuo entre los esposos, consagra la autoridad paterna por una parte y el amor filial por otra. Recomienda a los amos la bondad para con sus servidores y a éstos la sumisión a sus amos. Asegura el orden y la tranquilidad de la sociedad civil, presentando a los gobernantes como ministros de Dios e imponiendo a los súbditos el respeto y la obediencia a sus superiores. Para contigo mismo, intima al hombre el cuidado de su alma inmortal, la lucha contra las pasiones, la fuga del amor, de que le prohíbe hasta el pensamiento y el deseo. Ordena la práctica de todas las virtudes, particularmente de las virtudes teologales, necesarias para conseguir nuestro destino sobrenatural. A estos principios de la ley natural, tan bien explicados y completados, Jesucristo añade otros preceptos positivos que se refieren a la penitencia y a la recepción de los sacramentos, establecidos para dar, aumentar y conservar en nosotros la vida sobrenatural. Y ha dejado a su Iglesia el cuidado de formular y determinar la época en que nosotros debemos cumplirlos. Tales son los preceptos sobre la confesión anual, la comunión pascual, etc. Finalmente, para aquellos que no se contentan con el deber estricto, sino que sienten en sí aspiraciones a una perfección mayor, el Evangelio tiene consejos que se resumen en la pobreza voluntaria, en la obediencia absoluta y en la castidad perfecta. Tal es el fundamento de la vida religiosa. Así como el dogma cristiano se compendia en esta frase: creemos en el amor que Dios nos tiene. Del mismo modo, la ley cristiana se contiene toda en esta otra expresión: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
El amor de Dios consiste en preferir a Dios a todos los demás, porque Él es el sumo bien, en querer lo que Dios quiere, en amar lo que Él ama, en dar todo lo que Dios pide, en hacer todo lo que ordena. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y sobre todas las cosas. El amor del prójimo consiste en amar a todos los hombres, por amor de Dios, en desear el bien de todos, en hacerles todo el bien que quisiéramos nos fuere hecho a nosotros, en no hacer al prójimo nada de lo que no quisiéramos que se nos hiciera. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El ideal de la perfección propuesta por Jesucristo no es más que la perfección del mismo Dios. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial. El Hijo de Dios ha hecho esta perfección más fácil de imitar, mostrándonos a nosotros bajo una forma humana. Para ser perfectos, no tenemos más que reproducir las virtudes cuyo precepto y ejemplo nos ha dado Jesucristo. Según la enérgica expresión de Tertuliano, todo cristiano debe ser otro Cristo. Christianus alter Christus. La moral cristiana es perfecta en sus motivos y en la sanción que establece. Ella nos propone como motivo no solamente la hermosura natural de la virtud y la satisfacción del deber cumplido, sino la soberana voluntad de Dios, nuestro Creador y Señor, que tiene el derecho de mandarnos. Como sanción, nos muestra en las perspectivas de la eternidad, el cielo, recompensa magnífica del justo, y el infierno eterno, castigo terrible del pecador. A estos motivos, de suyo poderoso para inducirnos a preservar en el camino del bien, Jesucristo añade uno más poderoso todavía y más digno de las almas grandes, el del amor de Dios. El amor de Dios es el principal motivo que ha de movernos a observar sus leyes. Por amor de Dios debemos amar al prójimo. Por amor de Dios hay que amarse a sí mismo. Principio admirable, el más digno del hombre, a quien eleva, y de Dios, a quien el hombre da el corazón. Principio eficaz y fecundo sobre todos los demás, porque uno trabaja más y mejor por amor que por temor o esperanza. Finalmente, con la oración, el sacrificio de la misa y los sacramentos, es decir, con las prácticas del culto, la religión cristiana pone a disposición del hombre la fuerza de la gracia, que lo sostiene en los combates de la virtud y sobrenaturaliza todos sus actos. Así como el dogma cristiano se compendia en esta frase, creemos en el amor que Dios nos tiene. Del mismo modo, la ley cristiana se contiene toda en esta otra expresión: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El amor de Dios consiste en preferir a Dios a todos los demás, porque Él es el sumo bien, en querer lo que Dios quiere, en amar lo que Él ama, en dar todo lo que Dios pide, en hacer todo lo que ordena. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y sobre todas las cosas. El amor del prójimo consiste en amar a todos los hombres por amor de Dios, en desear el bien de todos, en hacerles todo el bien que quisiéramos nos fuera hecho a nosotros, en no hacer al prójimo nada de lo que no quisiéramos que se nos hiciera. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. Convicción Radio, siempre por la verdad.